Describir la grandeza de Greg Popovich es muy complicado, pero vamos a intentarlo. ¡Bienvenidos! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión el protagonista es Greg Popovich, uno de los más grandes técnicos de la historia de la NBA y de los 4 deportes americanos. Vamos a hacer un ejercicio de buceo para tratar de explicar, y no es fácil, por qué es tan grande, por qué ha llegado a ser considerado como una auténtica leyenda en vida Greg Popovich. Lo vamos a hacer a través de 3 pilares principales. Echad un ojo a la imagen, ahí aparecen, los vamos a ir desarrollando poco a poco, pero para que os vayáis familiarizando desde luego con los puntos que vamos a tratar, por supuesto relacionado al éxito, su evolución y la capacidad de liderazgo. No se entiende, por ir comenzando, no se entiende a un gran técnico en la historia sin que haya ganado mucho. Se trata de un deporte de élite, profesional, y fundamentalmente el objetivo es ganar. Las formas también se tienen en cuenta, lo veremos más adelante, pero no se puede integrar una lista histórica de grandes técnicos sin haber ganado mucho. Greg Popovich desde luego lo ha hecho, lleva 21 años seguidos metiendo a los Spurs en playoff, que se dice pronto, y es el gran artífice de la que podríamos denominar como la dinastía más longeva de la historia de la liga, porque entre el primer título bajo su mandato, 1999, y el último hasta ahora, 2014, han pasado 15 años. En esos 15 años los Spurs han estado en la cresta de la ola prácticamente de forma ininterrumpida. Eso tiene un mérito brutal. Echad un ojo a esta imagen porque ahí aparece Greg Popovich en la lista histórica de entrenadores con más victorias en fase regular. Era noticia hace unos días porque superaba a Jerry Sloan, tiene pues relativamente cerca, aunque va a necesitar al menos un par de temporadas, entre 2 y 3 temporadas, para convertirse en el técnico con más victorias en fase regular, pero desde luego el porcentaje de victorias ya nos hace intuir la magnitud de este hombre en una carrera tan larga. Si pasamos, por ejemplo, a los datos en playoff, ahí también aparece en tercer lugar, tiene muy cerca a Pat Riley, y su porcentaje de victorias en playoff es tremendamente bueno. Aparecen nombres muy ilustres, fijaos el porcentaje de victorias de Phil Jackson, absolutamente monstruoso. Y para ver cuánto ha ganado en realidad en cuanto a títulos, porque los títulos al final es lo que los entrenadores quieren, pues tenemos esta otra imagen en la que aparecen los técnicos con más títulos en la historia de la NBA. Esto conviene explicarlo sobre todo para contextualizar. Sabéis que contextualizar para mí es importante en este canal porque creo que es muy necesario para valorar cosas. John Cundia, por si algunos no lo conocéis, entrenó a los Minneapolis Lakers en los inicios de la liga. Entre 1949 y 1954 ganó 5 anillos. 5 anillos en 6 años. Y ahí aparece también Red Auerbach, el mítico entrenador de los Celtics, la leyenda absoluta de los Celtics, que también es necesario contextualizar, porque si bien la influencia de Auerbach va mucho más allá de sus títulos y se extiende hasta nuestros días prácticamente, los Celtics compitieron, dominaron tiránicamente una liga que no llegaba a 10 equipos. Tiene mucho mérito ganar prácticamente siempre y de la forma en la que lo hicieron, pero también hay que contextualizar que la liga estaba en una etapa prehistórica con una competitividad menor en el sentido de que había menos candidatos. En cualquier caso, el dato de Phil Jackson parece inalcanzable, 11 anillos, 6 de ellos con Jordan, 5 con Kobe Bryant, y la influencia de Popovich en cuanto a títulos es realmente muy importante si consideramos la competencia que tiene. En la lista histórica en cuanto a éxitos, en cuanto a victorias, en cuanto a títulos, Popovich está en una de las posiciones más cabeceras. Con los resultados en la mano, podríamos decir que Popovich es uno de los más grandes de la historia. Pero aquí no solo nos interesan los resultados, vamos a ir un poquito más allá y ver cómo han llegado esos resultados para explicar la verdadera trascendencia de Greg Popovich en este deporte. Vamos a ver qué tipo de evolución ha tenido. Echad un ojo a esta imagen, porque ahí empiezan a aparecer conceptos muy importantes. El aprendizaje y la evolución de Greg Popovich es un signo que le empieza a diferenciar de los demás. En primer lugar, por su versatilidad y evolución táctica. Greg Popovich ha sido un técnico siempre abierto a mejorar, y de hecho nos vamos a ir dando cuenta, lo vamos a ir viendo, de cómo su equipo ha ido cambiando progresivamente su estructura conforme el juego iba evolucionando. Es decir, a pesar de tener éxito, no era un hombre cerrado en sus ideas. Otro aspecto diferencial con él es la lectura en partido y especialmente cómo cambiaba las eliminatorias con sus ajustes. Ha sido uno de los mejores técnicos constantemente en la NBA durante muchos años. Y el tercer punto es especialmente valioso también, porque si bien no se puede entender a Greg Popovich sin la figura de Tim Duncan, seguramente, aquí aparecen arriba los dos, porque son un binomio prácticamente inseparable.
En cualquier caso, lo que Greg Popovich hizo con el paso de los años es tratar de impersonalizar su equipo, de que se comportase igual jugando con sus estrellas o sin ellas. Eso es tremendamente difícil y de hecho en la etapa final de Duncan, a partir de 2010, cuando Duncan empieza a ser regulado en cuanto a sus minutos, vemos a unos Spurs que en muchos momentos de sus temporadas logran ese objetivo, es decir, juegan igual con las estrellas que sin ellas. Esto tiene un valor absolutamente brutal. Podemos ir viendo también, con más concreción, cómo ha cambiado la estructura ganadora de los Spurs. ¿Cómo? Muy sencillo, a partir de cómo han ido ganando sus propios títulos. Echad un ojo a esta imagen porque ahí aparece la estructura, algunas de las claves del primer título de los Spurs, de los dos primeros en concreto. 1999, con una pareja interior muy clara formada por David Robinson y Tim Duncan, un sistema, una idea de juego básicamente fundamentada en la destrucción del rival, la defensa por encima de todo y de todos. Pero en cualquier caso, en 2003 comenzamos a ver síntomas de cambio. ¿Cuáles son esos síntomas de cambio? La irrupción de Manu Ginóbili, que llega a la NBA tras una experiencia en Europa, y el segundo año de Tony Parker, que tenía 20 años por aquel entonces. Estos dos hombres van a convertirse, que os voy a decir a estas alturas, en claves en el éxito de los Spurs, pero en cualquier caso la destrucción masiva del principio se empieza a ir mutando muy poco a poco hacia un sistema muy diferente. Echad un ojo porque ahí aparecen los dos siguientes títulos, también logrados en años impares, 2005-2007, ahí ya directamente Ginóbili y Parker son diferenciales. Ginóbili especialmente en 2005, Parker en 2007, sigue manteniéndose esa estructura, esa esencia defensiva con Bruce Bowen como gran exponente, pero en cualquier caso comenzamos a ver otro síntoma de evolución. ¿Cuál es? Ese último punto apunta a Duncan. ¿Qué sucede? Duncan empieza por primera vez en su carrera a jugar muchos más minutos como único interior. Es decir, de los formatos de dos interiores más clásicos, más lentos, más juego a media pista, Duncan empieza a ser único interior, empieza a jugar mucho más de 5 y los Spurs empiezan un proceso de cambio que les va a llevar durante varios años hacia su último título, que es seguramente el pico más alto de todos. ¿Lo recordáis? Sucede en 2014 y podemos considerar, yo al menos lo considero así, que es la obra cumbre de la dinastía de los Spurs, el título de 2014, que se juega con una estructura muy diferente, formatos pequeños, dominio absoluto del espacio, del triple y una plenitud artística, un baloncesto realmente primoroso con un tributo al juego coral. Hay que recordar que esa versión de los Spurs, quizás la de mayor pico de su dinastía y una de las mayores en cuanto a rendimiento global que yo haya visto en la NBA. Aquellas finales, especialmente de 2014 ante los Heat, muestran a un equipo prácticamente invencible, haciendo además el baloncesto no solo efectivo, sino efectista. Lo hacían bonito, era absolutamente increíble. En cualquier caso, como decía, desde 2010 Popovich va regulando los minutos de sus titulares, de sus estrellas, y va convirtiendo a su equipo en un núcleo prácticamente sin caras. Sigue teniendo, por supuesto, los jugadores más diferenciales, pero los suplentes pasan a ser decisivos. La evolución de Greg Popovich muestra a unos secundarios que cada vez son menos secundarios, los hace mejores, los evoluciona y a partir de ahí construye un equipo prácticamente inabordable. El que vimos en 2014 es uno de los mejores de la historia. En cualquier caso, este proceso que vemos, este desarrollo paulatino de cambio de una tipología de equipo de éxito a otra tipología diferente de equipo también de éxito, lo podemos ver a través de datos, a través de la muestra estadística de la defensa y el ataque del equipo de Popovich durante toda su dinastía. Mirad esta imagen porque en primer lugar vamos a ver el rendimiento de la defensa y quiero que os fijéis en dos cosas. Primero, hasta 2007, ¿qué sucede? Los Spurs son una auténtica máquina de defender. 5 años, la mejor defensa de la liga, no bajan del top 3, verdaderamente tremendo. Y en segundo lugar, fijaos bien en 2011 y 2012, que son los puntos más bajos de la defensa, sin llegar a ser mala, por supuesto, pero esos puntos son muy importantes para entender lo que pasa a continuación. Porque en esta otra imagen veis el rendimiento del ataque durante la dinastía. Mirad que los primeros años pues es un rendimiento en el que no llega a ser nunca superélite, pero fijaos lo que sucede en 2011 y en 2012. Los Spurs pasan a ser un equipo de superélite ofensivamente hablando. Y ahí es donde se encuentra un aspecto diferencial. Greg Popovich conoce el éxito con una tipología de equipo claramente defensiva, pero es capaz de, con 63 años,
conseguir que su equipo llegue a ser el mejor ataque de la NBA. No para de aprender, no para de conseguir incorporar conceptos, bebe de los conceptos de sus rivales, de los Phoenix Suns, obtiene muchos de ellos para conseguir que los Spurs sean un equipo mucho más dinámico, más versátil, que se adapta mejor a todo tipo de escenarios, y Popovich lo vuelve a hacer. Pasa de un equipo dominante en lo defensivo a un equipo dominante en lo ofensivo de forma orgánica, natural. Tremendo. Así llegamos al punto final, que es el tercero, de este buceo sobre la figura de Greg Popovich, que es el liderazgo. Por supuesto, el liderazgo, su influencia. No se puede entender la figura de Greg Popovich si no se aborda su capacidad de liderazgo. En primer lugar, también a través de su evolución, porque ahí también lo ha hecho. De los primeros años de Popovich, un equipo muy rígido, un equipo muy militarizado en cierta manera, se ha pasado progresivamente a una última etapa en la que los líderes en cancha eran ya muy vocales, en la que Popovich aprende a delegar mucho más y en realidad en la que los jugadores que predicaban con el ejemplo, con los actos, eran capaces también de tener voz en la tipología del equipo. Greg Popovich pasa de un liderazgo muy marcado, muy vertical, yo soy el que manda, vosotros obedecéis, a un liderazgo mucho más paulatino, mucho más horizontal, y eso es realmente clave para entender su figura. Conocimiento corporativo, ¿sabéis lo que es? Mirad esta imagen, porque ahí aparece una de las grandes claves de la dinastía. Los San Antonio Spurs no se entienden sin el conocimiento que tienen los unos de los otros ahí dentro. Conoce con quién trabajas, aprende de él. Considera que el colectivo está siempre por encima del talento y la clave es hacerlo funcionar junto y desde luego el desarrollo de jugadores. Uno de los grandes méritos de Greg Popovich es conseguir que jugadores no de élite se comportasen como miembros muy importantes de la rotación, que cualquier jugador que llegase a San Antonio prácticamente pasase a funcionar, como si hubiera estado jugando allí toda la vida. Jugadores que luego salían de San Antonio y no se comportaban igual. ¿Por qué sucede eso? Desde luego no es un fenómeno casual, y es que Greg Popovich ha conseguido que su núcleo, el colectivo, se comporte de forma increíblemente sólida durante todos los años, cambiando los nombres. Era la impersonalización de los equipos, lo que comentábamos antes. Una figura muy importante para Greg Popovich es Larry Brown, su maestro, podríamos decir, uno de ellos. Y dejaba esta frase maravillosa sobre el técnico de los Spurs. Fijaos, porque ahí radica otra de las grandes claves, preocuparse de los jugadores como personas, crear un sentimiento familiar en torno a la estructura de élite, una estructura profesional que trata de competir con lo mejor de lo mejor, y el ambiente interno es algo muy, muy importante. Antes de despedirme, dos conceptos que también considero muy importantes. El primero de ellos es cómo la estructura de los Spurs, no solo Popovich, sino también la estructura de todos los Spurs, ha conseguido generar un modelo de éxito que trasciende a las banderas. Recordemos que es un equipo que empieza a globalizarse muy pronto, a tener muchos extranjeros, destruye totalmente las fronteras de aprendizaje, aprende mucho de otros tipos de baloncesto, de hecho el baloncesto europeo siempre está presente, e incluso es capaz de abolir la barrera sexual, con el caso de Becky Hammon en el cuerpo técnico. Los Spurs son un ejemplo de modelo de éxito por muchas cosas más allá de lo meramente deportivo, de lo que sucede en ese rectángulo que nos fascina. Por esos tres elementos también son muy importantes. ¿Hasta qué punto llega la influencia de Popovich? Pues mirad, porque su árbol genealógico podría haber metido aquí nombres y nombres y nombres. He metido 5, 3 entrenadores, un asistente y un miembro de gerencia, para que veáis solo algunas de las muestras de sus discípulos y que van poblando, inundando la liga en todos los sectores. Kerr, por cierto, aprende también de Phil Jackson, pero en cualquier caso, sus discípulos, su legado dentro de la NBA actualmente es inmenso, está poblado todo de hombres que han pertenecido a los Spurs, que han bebido de la experiencia de Greg Popovich. Quiero preguntaros a vosotros ahora, ¿cómo consideráis a Greg Popovich dentro de la historia del baloncesto NBA? ¿Es el más grande? ¿Es uno de los más grandes? ¿Qué opináis del técnico de los Spurs y de lo que ha estado haciendo todos estos años? Dejádmelo abajo en comentarios porque nos leemos. Sabéis que podéis seguirme en Twitter, en Instagram, que podéis suscribiros también a este canal, el canal de YouTube, donde vamos a hablar mucho de baloncesto y mucho de los porqués, buceando un poquito más allá de lo superficial. Y seguid mi consejo, por favor, ved mucha NBA y preguntaos siempre por qué suceden las cosas, porque así después lo hablamos todos juntos aquí en el canal. Un abrazo, muchas gracias y hasta la próxima.